Bueno, yo soy Laura García Hernández, soy residente de anestesiología y reanimación de tercer año y hago esta presentación dedicada a la encefalopatía hipoxicoisquémica del adulto en mi rotación por el Hospital Universitario de Torre Cárdenas. Para empezar, vamos a definir qué es la encefalopatía hipóxico-isquémica del adulto, que se define como un síndrome caracterizado por secuelas motoras y neuropsicológicas que se van a producir secundarias a un bajo flujo sanguíneo cerebral asociado a una disminución de la concentración arterial de oxígeno y que con ello van a producir una pérdida de la autorregulación vascular y como consecuencia un daño cerebral difuso. Van a existir varias causas por las que se va a producir este síndrome, pero tenemos que tener en cuenta que la más frecuente va a ser la parada cardiorrespiratoria. Tenemos otras causas como pueden ser los ictus, las hemorragias cerebrales como la hemorragia subaracnoidea, intoxicaciones como por ejemplo por monóxido de carbono o una sobredosis de droga o un traumatismo craneoencefálico. Tener en cuenta que esta patología es una patología que su prevalencia va en aumento debido a la mejoría de las maniobras de RCP extrahospitalaria hoy en día. Y bueno, ¿qué situaciones clínicas o cómo nos podemos encontrar a un paciente que presenta una encefalopatía hipóxico-isquémica? Pues podemos encontrar al paciente en un estado de coma que se define como un estado de inconsciencia patológica en el que los pacientes no van a ser conscientes de su entorno y no se despiertan y se produce por una disfunción del sistema de activación reticular por encima del puente medio o una disminución de ambos hemisferios cerebrales. También encontramos el estado vegetativo persistente, que son pacientes que sufren una lesión anóxica grave y progresan a un estado de vigilia, pero no están conscientes. Este estado puede ser una transición entre el coma y la recuperación o entre el coma y la muerte, pero se considera que si un estado vegetativo persistente permanece después de 3 meses y es producido de manera no traumática, se relaciona con una recuperación rara y un mal pronóstico asociado a una discapacidad de moderada a grave. Luego podemos encontrar la muerte cerebral, que se define como el cese irreversible de la función cerebral y del troncoencéfalo. En él no existe impulso respiratorio y, por tanto, no hay respiraciones espontáneas independientemente de que exista hipercapnia o hipoxemia. No van a existir respuestas que surjan del cerebro y en ello están incluidos los reflejos de los nervios craneales y las respuestas motoras, aunque en algunas ocasiones los reflejos espinales pueden persistir. El estado de mínima conciencia es utilizado para pacientes que no cumplen los criterios de estado vegetativo persistente, pero que también presentan una grave alteración de la conciencia. A diferencia del estado vegetativo persistente, estos pueden demostrar de forma puntual o de manera intermitente alguna interacción limitada con el entorno, como puede ser un seguimiento visual, obedecer órdenes sencillas o teniendo por ejemplo, una verbalización inteligible en un momento determinado. En cuanto a los factores pronósticos para la evaluación, es esencial contar con un historial completo de los familiares del paciente o de la asistencia médica a la que ha acudido el paciente, aunque en algunos casos pueden ser imposibles obtenerlo. El momento y el ritmo de aparición, el historial de uso de drogas y medicamentos, los síntomas prodrómicos y la duración de la reanimación ayudan a determinar tanto la etiología como el pronóstico de la afectación del paciente. Sin embargo, ninguno de estos factores es suficientemente confiable para diferenciar aquellos que van a tener unos malos resultados no mayores que el estado vegetativo persistente con aquellos que se pueden recuperar.
se ha visto que una RCP presenciada o un ritmo inicial de taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular van a tener un mejor pronóstico de supervivencia. En este estudio, como por ejemplo, cuyo título es El pronóstico de la hipoxia cerebral tras un paro cardíaco extrahospitalario, se vio que el 44% de los pacientes que habían recibido RCP inicialmente sobrevivieron, que el 30% estaba vivo a las 24 horas, que el 13% estaba vivo al mes y solo un 6% estaba vivo después de 6 meses. Lo que también se observó fue que la duración de la RCP se correlacionó significativamente con el resultado obtenido, ya que ningún paciente que requirió más de 15 minutos de RCP sobrevivió más de 6 semanas. Algunos parámetros clínicos asociados a un pronóstico desfavorable pues van a ser estos que veis aquí, como la duración de la anoxia, la duración de la RCP, pero es muy importante sobre todo, y lo que solemos valorar después de 3 días con la patología de la que estamos hablando, va a ser la reacción pupilar a la luz y la respuesta motora al dolor, que si se encuentran ausentes en el tercer día es indicación de un pronóstico desfavorable. También la glucemia al ingreso por encima de 300 y una puntuación de coma de la escala de Glasgow por debajo de 5 el tercer día puede estar relacionada con un pronóstico desfavorable. Se ha de tener en cuenta que cuando nosotros exploremos el estado clínico de un paciente pueden existir una serie de factores confusores a la exploración física, como puede ser la medicación con la que estemos tratando al paciente, como por ejemplo la sedación o el uso de anticolinérgicos, las alteraciones metabólicas agudas, sobre todo la insuficiencia renal, insuficiencia hepática y shock, y la hipotermia inducida, ya que invalida con una especificidad del 100% cualquier criterio clínico que indique mal resultado. En cuanto a otro factor pronóstico va a ser la presencia de estado epiléptico mioclónico. Sobre todo, esta patología va a indicar mal pronóstico en las paradas circulatorias y se objetiva en las primeras 24 horas del evento. Es una patología que va a ser bilateral, sincrónica, que va a persistir en cara, extremidades y en la musculatura axial, y que está relacionada con muerte hospitalaria o mal resultado. En muchas ocasiones los pacientes también se encuentran con los ojos abiertos y normalmente mirando hacia arriba, y esto se asocia a daño cortical, tromboencefálico, incluso medular. Su tratamiento lo que va a provocar va a ser cambios en la mortalidad, pero no va a provocar cambios en el pronóstico neurológico en el caso de que el paciente no fallezca. Sin embargo, se ha visto que no es recomendable valorar de manera aislada, ya que su poder pronóstico negativo es insuficiente y que no tiene utilidad en la parada respiratoria sin parada circulatoria. Por supuesto, hay que saber distinguir el estado epiléptico mioclónico producido por una encefalopatía hipóxico-isquémica del adulto de una neuropatología del estado epiléptico. Bueno, en cuanto a las pruebas complementarias que vamos a utilizar en este tipo de patología, pues se ha visto que ninguna prueba tiene una especificidad y sensibilidad del 100% para poder determinar un valor pronóstico en este tipo de patología, pero sí que cada vez más las pruebas son más específicas y nos ayudan a saber un poco hacia dónde se va a dirigir la recuperación del paciente. Una prueba con una poca sensibilidad y una alta especificidad van a ser los potenciales evocados somatosensoriales. Sabemos que los potenciales evocados son respuestas eléctricas promediadas en el sistema nervioso central a la estimulación somatosensorial, y se ha visto que la ausencia bilateral de potenciales evocados N20 medidos en el nervio mediano en las primeras 24 o 72 horas tiene una especificidad del 100% para mal pronóstico. La presencia de potenciales N70
pasadas más de 24 horas, tiene una especificidad de 84% para el buen pronóstico a medio o largo plazo. La ausencia de estos potenciales N70 tiene una sensibilidad del 92% para mal pronóstico. Es importante decir que la presencia bilateral de potenciales N20 en las 24-72 horas no asegura o no quiere decir que vaya a tener un buen pronóstico el paciente. Este tipo de pruebas lo más llamativo es que tiene resultados prometedores para predecir la recuperación tardía desde el estado subagudo, como por ejemplo la presencia de respuestas de potenciales evocados N20 al mes en pacientes que inicialmente no respondían, pues tienen una capacidad de respuesta dentro de los 24 meses siguientes predictiva de una recuperación. Y es importante también tener en cuenta que la alteración de resultados puede estar influenciada por la hipotermia inducida en las terapias. Otro tipo de prueba complementaria que también podemos utilizar es el electroencefalograma, aunque su valor clínico y pronóstico no está claro en la evaluación, ya que existen muchísimas interpretaciones subjetivas, efectos de fármacos sedantes, alteraciones metabólicas y sepsis, pues que no nos van a ayudar a tener unos buenos resultados y estos pueden ser invalidados. Se ha visto y se sabe que las categorías de electroencefalograma se pueden clasificar pues crudamente en tipos malignos y en tipos benignos. Como por ejemplo las que veis aquí, la supresión completa, supresión en ráfaga, patrón de salida de bajo voltaje. No se recomienda o no se utilizan este tipo de pruebas para valorar un pronóstico, pero sí que se ha relacionado que la presencia de un electroencefalograma con categoría maligna está relacionada con una mayor mortalidad, por ejemplo, en este estudio que se vio, de un 91% frente a un 54% de aquellos pacientes que no lo presentan. Pero realmente el único que ha tenido evidencia o que se ha demostrado de que esto sea así ha sido el patrón de supresión completa. También utilizamos el electroencefalograma para evaluar la posibilidad de la detección de convulsiones no convulsivas que pueden suprimirse mediante sedación o bloqueo neuromuscular o medicamentos para controlar los escalofríos, por ejemplo en terapias de hipotermia inducida. Se han visto que existen estudios o series de casos en el que existe una incidencia de este tipo de convulsiones no convulsivas entre un 9 y un 30% tras parada cardiorrespiratoria y que la presencia de ellas es un factor de mal pronóstico y una mortalidad elevada de hasta un 5 o un 50% que no mejoran a pesar de administrar tratamiento antiepiléptico. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pruebas bioquímicas que están disponibles, actualmente no se recomiendan de manera inicial, ya que se han hecho estudios donde no se evidencia que tengan un buen uso de manera combinada, no tienen el poder suficientemente predictivo para su uso clínico. Pero sí que estudios posteriores han visto que la enolasa neuronal específica puede tener su positividad o su mantenimiento o la presencia de este a las 72 horas puede tener un mal pronóstico. En este estudio se vio que niveles elevados por encima de 33 al tercer día estaban relacionados con un mal pronóstico, casi con una especificidad del 100% y una tasa de falsos positivos entre el 0 y el 3%. En este estudio se utilizaron, como veis, 407 pacientes, de los cuales los 305 que llegaron inconscientes se les determinó la enolasa neuronal específica 231 de ellos y fue en un 60% esta enolasa estuvo por encima de 33 y todos ellos tuvieron malos resultados. Los inconvenientes de este estudio es que el punto de corte determinado se basó en función de estudios anteriores, por lo que pueden existir valores
menores de 33 que aún se relacionen con mal pronóstico